Experiencia Rescate. Cuando te enfrentas a tus miedos, logras grandes cosas. Tímida e introvertida, sin ser participativa y entusiasta, una joven acompañaba a su madre a las reuniones de la iglesia. No sabía que un día algo iba a marcar y cambiar su vida de una manera intensa y bonita. Era el año 2019 cuando asistió a un encuentro juvenil en la Iglesia de Progreso, donde se presentó la oportunidad de formar parte del Ministerio Joven Rescate. Era un reto nuevo para ella, siendo consciente que su aporte en las actividades juveniles, en su mayoría, se veía limitada por su timidez y la poca interacción que había tenido con los jóvenes dentro de la iglesia. Por lo que el llamado de esa tarde era la señal y el camino que el Señor trazaba para ella, y ella solo debía aceptar. Sintió temor pasar al estrado, pero fue motivada por su madre. Entonces accedió a asumir lo que comprometía el reto, que consistía en 10 días de voluntariado en una ciudad que no conocía. Aquel primer desafío rescate lo vivió en la ciudad de Ica, un destino soleado y desértico, en el que durante el transcurrir de la semana fue conociendo al equipo de voluntarios, que en su mayoría eran jóvenes que dentro de su percepción se veían con experiencia y un entusiasmo mayor que el de ella, mostrándose determinados a emprender la misión que se les otorgó. Al momento de comenzar con la labor que consistía en repartir volantes de invitación a la campaña de salud, fueron asignados en parejas, y su primera compañera aquel día fue una hermana mucho mayor, por lo que se sintió con mayor confianza para hablar. Sin embargo, al día siguiente se les asignaron parejas diferentes. Entonces tuvo por compañera de colportaje a una joven solo 2 años mayor que ella. De acuerdo a las expectativas que tenía, estaba pesimista que no iría bien. Sintió que no iba a ser útil y fue movida por pensamientos de insuficiencia. No obstante, Dios puso a esa jovencita con virtudes que la impulsaron e infundieron valor. Y en varias oportunidades cambió su manera de pensar. Le mostró que la consagración no solo se llega a ver cuando las personas son mayores. Del mismo modo le enseñó que los miedos puestos en las manos de Dios siempre son vencidos. Además, en el transcurso de los 10 días fue acompañada por la instrucción de los líderes de rescate. Esto le dio la seguridad que expresar lo que Dios ponía en ella no debía ser impedido por sus temores. Unos días después del retorno a Lima, se dio aviso que el COVID-19 había llegado. La orden nacional era estar bajo confinamiento, lo que comprometía a no salir de las casas. Sin embargo, la obra de rescate con el equipo no concluyó. Era el año 2020 y se organizaron grupos para realizar cadenas de oración por todo lo que acontecía. Esto permitió acercarse por medio de la oración a personas que tenían a distancia, y de algún modo la oración permitió que Dios les entregase a esas personas esperanza y consuelo. Durante ese periodo de pandemia fue valorando en un mayor sentido el hecho de tener a las personas cercas y cómo es que muchas veces se privó de expresar lo que sentía. Entendió que todos merecen saber que eres apreciado por tus seres cercanos, amigos y familiares. Entonces, hablar era importante. Al año 2021, Rescate comenzó a realizar una campaña Dona con Amor. Sin embargo, las secuelas sociales que habían sido generadas por la pandemia se imponían sobre sus intenciones de relacionarse con más ánimo con los miembros del equipo. Pero en casa, el estudio de la Biblia con la madre, complementada con las prédicas que escuchaba por transmisión, la ayudó mucho a comprender de una mejor manera el impacto que tenían las labores que realizaba Rescate como ministerio, el de compartir la palabra de Dios, ayudar a las personas que tenían menos que ellos y apoyar a los grupos pequeños.
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Según Timoteo 1:7. Sintió que Dios la habló, que trajo a ella palabras de instrucción y valor para decidir por él, de seguir sus caminos. Entendió que la timidez que experimentaba no la impediría hablar del Padre Celestial, que todo lo que su corazón deseaba conforme a su voluntad se vería limitado, y es algo que no quería, por lo que oraba al Señor pidiéndola que la ayude y le acompañe en ese camino, y así fue. Dios no la falló ni la abandonó. Conforme pasaban los meses, a todo lo que sentía temor, pero sabía enriquecerían el camino en dirección a Jesús, ella decía sí. A pesar del miedo, era consciente que no estaba sola y Dios iba con ella. Fue así como Jesús obró en su vida, fue conociéndolo personalmente y amándolo. La Biblia dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Primera de Timoteo 4:12. Las experiencias y el tiempo al lado de Rescate le abrieron el camino para trabajar más decididamente por Jesús. Aprendió a rechazar lo que es ofensivo para Dios y amar lo que al Señor le agrada. Y en esta dirección sigue creciendo cada día. En la universidad los conflictos por la fe están presentes desde el inicio. Sobre todo, hay que estudiar el día sábado o si no te reprueban algunos cursos. Esto marcaba un desafío para ella, que siempre fue tímida para expresar su fe y por cobardía hubiera dicho sí a algo que su corazón sabe que no está bien. Sin embargo, gracias a las experiencias pasadas al lado de Jesús, luego de haber visto su poder en su vida, su fortaleza cuando salía a predicar en las calles, su valor cuando parecía que los proyectos con Rescate no iban a funcionar, las oraciones que realizaron por otras personas para alentarlas, los trabajos que Dios los bendijo, ¿cómo podría ahora traicionar a su fe en la universidad? No podría fallarle de esta manera a Jesús. Con oración y ruego al Señor, pidiendo su valor y bendición una vez más, solicitó ser exonerada de estudiar los días sábados a los administradores de la universidad. Les explicó los motivos de su fe y una vez más sintió la compañía de Jesús a su lado cuando la respuesta de ellos fue que su pedido era aceptado. ¿Por qué no ser fiel al Señor en todos los aspectos de nuestra vida? ¿Por qué pensar que después, luego, otro día, vamos a servir al Señor? No hay mejor decisión que un ahora. Ahora, Señor, quiero seguirte. Por esa razón empezó a estudiar los principios de fe para sellar su pacto con Dios en las aguas del bautismo. Ella es Angie Coral y anhela que su experiencia te ayude a estar más cerca de Jesús, que tu fe se fortalezca y te anima a ser parte de los proyectos que Rescate realiza. El Señor te bendiga. Busca más historias en www.labibliatienerazón.org.